Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con este tutorial sobre la segunda actividad virtual, donde vamos a trabajar con la unidad número 1 llamada velocidad y aceleración. Vamos a trabajar en esta primera clase y en la próxima con el concepto de velocidad, como dice acá, y después nos meteremos ya con la aceleración, pero para no mezclarlos, los vamos a separar, ¿sí? Para no mezclarlos a ustedes, digo. La velocidad la vamos a expresar en primer lugar como una magnitud, es decir, una propiedad que se usa en física, es muy importante, que nos permite saber el desplazamiento, o sea, la distancia que realiza cualquier objeto en una determinada unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Desplazamiento quiere decir que lo vamos a medir en metros, en centímetros, es la distancia de un punto a otro. Es decir, un objeto, imagínense un auto como acá, como aparece acá en el dibujo, que va viajando y realiza una cierta cantidad de trayectoria, una cierta cantidad de metros, y eso lo va a hacer cada un cierto tiempo, ¿sí? ¿Qué unidades se usan para trabajar la velocidad? Se usan los metros por segundo o también los kilómetros por hora. Hay muchas más unidades, pero estas son las dos más importantes que vamos a utilizar, ¿sí? Imaginemos entonces un primer ejemplo donde dice que un auto recorre 100 kilómetros y para ello tardó 2 horas, ¿sí? Como dice acá, lo escribí en forma de tabla, tiempo 2 horas, distancia 100 kilómetros. Eso quiere decir que en una hora, ¿cuánto va a recorrer? Si en 2 horas, esto es proporcionalidad directa, si en 2 horas recorre 100 kilómetros, en una hora va a recorrer entonces la mitad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de este auto es de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cada una hora, como bien dice acá, cada una hora recorre 50 kilómetros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, como dice acá, 50 kilómetros por hora? Significa que cada una hora que pase, el auto va a realizar un trayecto de 50 kilómetros más. Es decir, pasa una hora, hace 50 kilómetros. Pasa otra hora, hace otros 50 kilómetros. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros para entender el concepto de velocidad es trabajar con un simulador, ¿sí? Que es bastante interesante. Después les puedo dejar incluso el link de la página por si lo quieren trabajar. Y vamos a hacer esto. Vamos a suponer que yo quiero que vaya a esta velocidad. Fíjense que acá la unidad que usa para la velocidad es metros por segundo. ¿Qué voy a hacer con esto? Le voy a poner una velocidad de 2 metros por segundo. Ahí lo cambié. Y vamos a empezar a ponerle play para que el tiempo que aparece acá empiece a pasar. Le voy a poner play, le voy a dejar ahí que transcurra, que camine mientras pasa el tiempo, como ven acá, hasta que termine, ¿sí? Le voy a parar y ahora vamos a poner el playback, es decir, que vuelva a hacer lo mismo que hicimos recién, pero lo voy a poner más lento. ¿Sí? Si yo pongo play y lo dejo igual, transcurre el mismo tiempo que recién y va a la misma velocidad que vimos recién, 2 metros por segundo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es repetir lo que hice. Pongo de nuevo stop y lo vuelvo a poner para atrás, ¿sí? Ahí va. Y ahora lo que voy a hacer es que pase más lento el tiempo, para ir analizándolo. ¿Qué significa esto que puse acá? ¿Qué significa que la velocidad sea de 2 metros por segundo? ¿Sí? Esto lo tienen que saber ustedes con sus palabras. Es decir, cuando me habla de la velocidad, yo sé que cada un segundo, en este caso, porque fíjense que la unidad de tiempo es segundo, la persona camina o realiza un trayecto de 2 metros. 1, 2 metros. ¿Sí? Supongamos que esto es 1 metro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pongo play, cuando pase, voy a poner un poco más, un segundo, fíjense, acá lo paré en un segundo, la persona recorrió 2 metros. Si pongo play de nuevo, pasa otro segundo, o sea, llego a los 2 segundos, y ahí la persona recorrió, fíjense, 4 metros. ¿Sí? Esto, ¿por qué la persona camina a esta velocidad? Y porque yo lo puse acá. Este programa me permite a mí hacerlo. Vamos a suponer que en lugar de ponerle 2 metros por segundo, hubiera puesto, por ejemplo, 3 metros por segundo. O sea, una velocidad mayor. La persona va a ir más rápido o más lento. Va a ir más rápido. Entonces vamos a poner borrar. Reiniciar todo, perdón. Sí. Le vamos a poner 3 metros ahí. Y fíjense que si yo pongo play, ahora la persona va a ir más rápido que antes. ¿Sí? Y ahí lo paro. De nuevo, voy a ir hasta atrás, voy a poner playback. Y ahora lo vamos a poner de nuevo más lento para ir analizándolo. Ahí va. Pongo play y van a ver, cuando pasa un segundo lo voy a parar ahí.
La persona ya no recorrió 2 metros, ahora recorrió 3 metros. ¿Sí? Pasó un segundo, recorrió 3. Pasa otro segundo y va a recorrer otros 3 metros, o sea, 6 metros. ¿Sí? Es decir que ahora la persona está recorriendo más trayectoria en el mismo tiempo que antes. ¿Por qué? Porque va a mayor velocidad. Si esto lo tuviéramos que traducir en una tabla, el primer caso, en el de 2 metros. Vamos a hacer el de recién, a los 3 metros. Cuando pasó un segundo, iba a 3 metros. Cuando pasaron 2 segundos, ¿cuánto iban? 6 metros. ¿Sí? Cuando pasó 3 segundos, 3 metros. 9 metros, perdón. Y así puedo yo saber qué distancia va a recorrer en un determinado tiempo. También, si quisiera, por ejemplo, podría saber si recorrió 12 metros. Si la pregunta fuera, por ejemplo, si recorre 12 metros, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, en este caso hubiera sido 4 segundos porque se aumentó 3 metros más. De esta manera se crea una tabla de proporcionalidad. Así que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad después nos va a permitir a nosotros saber, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer acá, vamos a ponerle 300 segundos. La proporcionalidad después me va a permitir hacer problemas de este estilo. Bueno, a los 300 segundos, ¿cuántos metros pudo haber recorrido? Bueno, hay una manera de hacer una cuenta para saber cuántos metros recorrió a los 300 segundos, que no se puede hacer con la, digamos, sin calculadora, o por ahí sí, a algunos sí le sale, pero si yo pusiera, por ejemplo, no sé, 3.568 segundos, bueno, ¿cuántos metros recorrió? Bueno, eso lo podría saber haciendo una cuenta que la vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Les pido entonces que con este tutorial y leyendo mejor este texto hagan estas actividades que aparecen ahí, que ahora que son cortas, se pueden hacer todas sin calculadora, ¿sí? Porque la idea es que piensen y que entiendan el concepto de velocidad. Todas las dudas que tengan, por favor, me las van consultando por la plataforma.